El 10 de agosto de 1519 zarpó desde Sevilla la expedición española que logró completar la primera vuelta al mundo. Estaba formada por 5 naves que hicieron escala en Sanlúcar de Barrameda, para finalmente emprender su odisea el 20 de septiembre. Estos navíos eran los Apolo 11 del siglo XVI. Estamos en el lugar desde donde partió la expedición española hace 500 años. Tan solo una de las 5 naves logró completar la misión, la nao Victoria. Ignacio Fernández Vial es la persona que mejor conoce este navío. ¿Cómo puede ser que un barco diseñado o construido en 1500, en el año 1500, pudiese aguantar una travesía de tal envergadura? Bueno, si trasladamos los estudios que se han realizado, y está la nao Victoria, la réplica nuestra, a planos, y nos metemos y estudiamos las estabilidades de los barcos y tal, hacemos lo que se hace hoy día con cualquier barco. Los barcos eran muy navegables, los barcos eran muy estables, eran incómodos porque tenían mucho balance, muy estables, y además en la mar eran fantásticos, hasta tal punto que os voy a comentar que si sumamos las millas que navegaron cada barco, cada una de ellos, las sumamos todas, pasamos de las 100.000 millas de ese orden. Y ningún barco de ellos se perdió en la mar. Tuvieron toda clase de temporales, lógicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que eran barcos muy fiables, barcos que navegamos muy bien. Si no nos situamos en el tiempo, en el espacio, es difícil de entender por mucha gente porque tienen otro concepto del barco, ¿no? Pero los barcos eran fantásticos, la prueba es esa, que ninguno se hundió en la mar. O sea, eso te dice el nivel del barco, ¿no? ¿Dónde van a buscar la madera? ¿Cuál es la primera pieza que se coloca de la estructura del casco? El primer paso del carpintero de Ribera, lógicamente, era buscar la madera. Esta madera se elegía en función de dónde iba a ir, para qué pieza se iba a utilizar. Por ejemplo, un palo tenía que ser un árbol lo más recto posible y sin nudos. Sin nudo, porque el nudo debilita la madera. El segundo paso era de la estructura, que ahí los árboles no tienen por qué ser rectos, todo lo contrario. Hay muchos árboles que se buscan que tengan curvas que se parezcan lo más posible a la pieza que se va a hacer con ella. Era un tema lento, porque iban midiendo curvas, iban midiendo, tomando dimensiones y tal. Y luego la madera, estos barcos, estas naos se hacían en el Cantábrico, en la cornisa cantábrica. Entonces ellos utilizaban generalmente roble, que allí había mucho roble, y pino. Roble para la estructura y pino para el forro. Y se empezaba a construir por la quilla la Roda y Codate, que era la columna vertebral nuestra, ¿no? Y a partir de ahí montaba ya las cuadernas, después los baos, iba montando toda la estructura, ¿no? Primero tenían que secar la madera, que la sumergían en agua, la tenían un año sumergida. ¿El agua salada? En agua salada, sí, en la mar, un año, y al cabo del año la dejamos ya unos días, el tiempo que fuera necesario, para que perdiera algo de humedad y se empezaba a labrar. ¿Cómo se ensamblaban estas piezas? El ensamblaje tenía tal nivel que hoy día se sigue utilizando exactamente el mismo sistema. Ellos nada más que podían vivir en la cubierta principal del castillo de proa y la tolva en popa. Creo que 1,2 metros por hombre. Muchos de los que fallecieron en la primera vuelta al mundo fallecieron a consecuencia del hambre, de comer alimentos podridos. El agua contaminada, que había veces que incluso el agua llegaba a estropearse tanto que tenían que beberlo tapándose las narices para no olerla. La travesía del Atlántico, tuvieron 3 meses y pico, llegaron prácticamente sin agua a la isla de Guam. Y les llovió, menos mal que les llovió, si no, no hubieran llegado. Las especias le daban un valor extraordinario a las especias en aquella época. ¿No solo servían para conservar la comida? No, no solamente conservar, es que la comida en aquella época era muy sosa.
no tenía ningún... El sabor era prácticamente igual todo, cada uno. Y con esto le daban sabor a las comidas. Le daban sabor, le echaban especias como lo utilizamos hoy día, pero ¿quién pagaba las especias? Pues lo pagaban las grandes riquezas, quiere decir los nobles, adinerados. El pueblo nunca le llegaba. Primero porque llegaba muy poca, porque trasladar especias que primero venían por tierra, atravesando toda Asia, hasta Venecia, que fue el primer centro de eso, valía un dineral, y luego porque el que compraba aquello, el que consumía las especias, eran siempre las grandes riquezas, o sea, los que lo podían pagar, y valían muchísimo, eran apreciadísimas.